Imaginen por un segundo, especialmente a nuestros oyentes en España y Latinoamérica, cuántas pantallas los rodean en su día a día. Oh, sí. El móvil, la tableta, la tele. Un mundo completamente diferente al que conocieron sus padres o sus abuelos, ¿no? Donde los libros, los periódicos, la palabra escrita eran el centro de todo. Claro. Y esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Ha transformado esta presencia constante de pantallas nuestra manera de entender el mundo y de aprender? Una pregunta fundamental, sin duda. Y justamente esa es la que vamos a explorar a fondo en el Deep Dive de hoy. Exacto. Hoy nos sumergimos en las ideas de Neil Postman, concretamente en su libro Divertirse hasta morir, Amusing Ourselves to Death, en su título original. Ah, un clásico. Aunque hoy no vamos a tener fuentes explícitas que hayamos compartido con ustedes, vamos a seguir la esencia de nuestro deep dive. Vamos a extraer las ideas más importantes de esta obra. Y la gran preocupación de Postman, como él mismo lo expresó, era bastante directa. ¿De qué nos reímos y por qué hemos dejado de pensar? Su análisis se centra en cómo las formas de comunicación que nos entretienen, sobre todo la televisión, han cambiado el debate público serio en temas cruciales, Ajá. como la política, la educación, el periodismo, la ciencia, la religión. Sí. Postman sentía una profunda nostalgia por la importancia que había perdido la palabra escrita. Claro. Y para ustedes, nuestros oyentes estudiantes en España y Latinoamérica, creo que es vital comprender cómo estas reflexiones conectan con su propia experiencia, ¿no? Totalmente. Al navegar por la información en esta era digital, este Deep Dive busca ofrecerles una perspectiva más clara sobre las fuerzas que modelan lo que consumen informativamente, pero sin abrumarlos con demasiada información. Exactamente. Nuestro recorrido por el pensamiento de Postman va a tocar varios puntos centrales. Sí. Vamos a analizar ese cambio radical, desde una cultura donde la imprenta era la base hasta una dominada por la televisión. Ajá. Veremos cómo esto influye en nuestra forma de entender la verdad y el conocimiento. Y finalmente exploraremos las implicaciones para aspectos tan importantes de la sociedad, como la política y la educación. Interesante. Todo esto, claro, a través de la mirada penetrante de Postman. Por supuesto. Bien, empecemos por una de las ideas claves de Postman. El medio es la metáfora. Ah, sí. Para entender esto, podemos pensar en el concepto de resonancia que propuso Northrop Frye. Ajá. Frey explicaba cómo una frase, una idea dentro de un contexto específico puede adquirir un significado universal que va más allá de su origen. Claro, sí. Lo que Postman toma de Frey es la extensión de esta idea a los medios de comunicación. Ya. Argumenta que cada medio tiene una resonancia particular que funciona como una metáfora, con mayúsculas. Sí. Más allá de su uso inicial, un medio tiene la capacidad de moldear cómo organizamos nuestras mentes, Ajá. en interpretar el mundo. Yeah. Se instala en nuestra conciencia y en nuestras instituciones sociales de formas sutiles pero profundas. Para ilustrar esto, Postman nos da varios ejemplos. Uno de ellos, por ejemplo, es el de una tribu de África Occidental, donde no existía la escritura. Interesante. Su rica tradición oral, llena de proverbios y dichos populares, era lo que daba forma a su entendimiento de la ley y la justicia. Cuando había un conflicto, el jefe buscaba en su memoria un proverbio que se ajustara a la situación y que pudiera contentar ambas partes. La verdad y la justicia se encontraban a través de esta sabiduría oral. Fascinante. Lo fascinante aquí es el contraste con nuestras sociedades modernas, donde dependemos enormemente del lenguaje formal y escrito en el ámbito legal. Claro. No. Para nosotros usar proverbios en un juicio sería algo impensable. Impensable, sí. Algo que quizás usaríamos para resolver pequeños desacuerdos domésticos, pero no. Sí. Esto nos lleva a preguntarnos de qué manera el medio de comunicación predominante en diferentes culturas moldea lo que se considera una forma válida de entender y expresar ideas. Buena pregunta. Otro ejemplo que menciona Postman es la disculpa de Sócrates por no haber preparado un discurso elaborado para su defensa. En su época, la retórica no se veía como un simple adorno, Ya. sino como una herramienta fundamental para ordenar las pruebas y comunicar la verdad. Hoy en día tendemos a desconfiar de las presentaciones demasiado pulidas, no. Pero en la antigua Grecia, la forma en que se decía algo era inseparable de su veracidad. Interesante. Y un tercer punto, muy relevante creo que para todos nosotros, es nuestra moderna predilección por la cuantificación y los números como la principal vía para expresar la verdad. Incluso en campos como la economía, podríamos imaginarnos hoy a un economista explicando el nivel de vida, recitando un poema o contando una anécdota. Probablemente no. Para nuestra mentalidad actual, influenciada por diferentes medios metáforas, la verdad económica se expresa mejor con números. Cierto. Y esto plantea una cuestión importante.
existen verdades que se transmiten mejor a través de lenguajes distintos a los números? Es una buena pregunta. Claro, y aquí es donde se pone realmente interesante, ¿no? Postman nos recuerda que Galileo dijo que el lenguaje de la naturaleza está escrito en matemáticas, pero no dijo que todo lo esté. Exacto. Y durante la mayor parte de la historia humana, el lenguaje de la naturaleza fue el del mito y el ritual. Esto nos hace reflexionar sobre lo relativas que son las formas en que buscamos y expresamos la verdad, y cómo los medios de comunicación disponibles en cada cultura ejercen una influencia dominante en la formación de nuestras preocupaciones intelectuales y sociales. Muy bien dicho. Lo crucial aquí es que Postman no está defendiendo un relativismo absoluto sobre cómo conocemos las cosas. Él cree que algunas maneras de expresar la verdad son mejores que otras Ajá. y tienen un impacto más positivo en las culturas que las adoptan. Su argumento principal es que el declive de una forma de entender el conocimiento basada en la imprenta y el auge de una basada en la televisión han tenido consecuencias serias para nuestro debate público. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para entender mejor este cambio, Postman dedica un capítulo a la tipografía en los Estados Unidos de América. Interesante. Y nos cuenta cómo, desde sus inicios, Estados Unidos estuvo muy marcado por la palabra impresa. Menciona el caso curioso de los Dunkers, un grupo religioso que se resistía a poner por escrito sus creencias por miedo a que eso limitara su crecimiento espiritual en el futuro. Ah, los Dunkers. Sí. Esta historia de los Dunkers es muy reveladora, ¿no? Muestra una conciencia temprana de las limitaciones de la palabra impresa, de su naturaleza fija, que podría frenar la evolución del pensamiento. Es una crítica a la forma de entender el conocimiento basada en la imprenta que, como señala Postman, se acerca a las ideas de Platón. Claro. A pesar de esta visión, Postman subraya cómo en las colonias americanas se consideraba que saber leer y escribir era un derecho fundamental. La cantidad de imprentas y periódicos que había era impresionante, incluso antes de que hubiera una cultura del libro muy fuerte. Benjamin Franklin observó que los americanos estaban tan ocupados leyendo periódicos y folletos que les quedaba poco tiempo para los libros. Ya veo. Es importante recordar el papel de los folletos en la rápida difusión de ideas. Sí. Alexis de Tocqueville lo comparó con la invención de las armas de fuego Ajá. en cuanto a que igualaba el acceso a los recursos mentales. Ajá. Menciona la gran cantidad de gente que leyó los Federalist Papers, que al principio se publicaron en periódicos. Claro. Todo esto demuestra cómo la imprenta se convirtió en una fuerza que democratizó el conocimiento. Totalmente de acuerdo. Exacto. Y la fundación de Estados Unidos estuvo marcada por la influencia de intelectuales que valoraban el debate racional y lógico que provenía de la palabra escrita. Sí. Los debates entre Lincoln y Douglas son un ejemplo perfecto de prosa explicativa sacada de la página impresa, Ajá. donde los argumentos se construían con mucho cuidado para un público que leía y pensaba. Es interesante. Y esta cultura de la imprenta tuvo un impacto profundo en la manera en que se entendía la inteligencia y el debate público en los siglos XVIII y XIX. Se asociaba la inteligencia con el uso objetivo y racional de la mente, en sintonía con el espíritu de la ilustración y la hueje de la ciencia. Por supuesto. Postman contrasta la profundidad intelectual de figuras religiosas como Jonathan Edwards, cuyos sermones eran exposiciones sólidas y razonadas de doctrina teológica, Ya veo. con el enfoque mucho más orientado al entretenimiento de los telepredicadores modernos. Ajá. La diferencia es enorme. Sí, sí. También es interesante ver cómo la profesión de abogado en esa época era considerada un grupo privilegiado en cuanto a intelecto, Ajá. con abogados dedicados a la racionalidad y el conocimiento profundo, Ah. que creían que la ley debía ser tanto estudiada como liberal, lo que requería conocer a los pensadores clásicos. La descripción del discurso de Daniel Webster destaca su claridad, su conocimiento, sus ejemplos prácticos y su habilidad para simplificar ideas complejas, un reflejo de una mente formada por la palabra escrita. Sin duda. Incluso la publicidad, que es la voz del comercio, reflejaba esta valoración de un público racional y analítico. Los primeros anuncios eran principalmente informativos, basados en texto, como el anuncio de dentista de Paul Revere. Pero hacia finales del siglo XIX y principios del XX, la publicidad empezó a cambiar, volviéndose más visual, basada en eslóganes y apelaciones emocionales, lo que para Postman marca un declive en la suposición de que el público era racional. Claro. Este cambio no ocurrió de repente. Postman explica cómo la fotografía y la telegrafía comenzaron a debilitar el dominio de la imprenta, preparando el camino para la era de la televisión. La telegrafía, al permitir la transmisión instantánea de información a grandes distancias, creó una sobrecarga informativa y separó la información de la acción inmediata, lo que generó una sensación de impotencia política y una comprensión más fragmentada del mundo. Piensen en cómo hoy en día las noticias nos llegan al instante a través de nuestros móviles, a menudo sin el contexto necesario para entenderlas completamente. Sí, es cierto. Y la fotografía, aunque ofrecía una sensación de realidad concreta,
también empezó a eclipsar la explicación detallada del lenguaje. La idea de que una imagen vale más que 1000 palabras se hizo popular en la publicidad y las noticias. Ajá. La riqueza del lenguaje escrito comenzó a verse opacada por la inmediatez y el impacto visual. Sí. Postman describe las primeras décadas del siglo XX como un canto de cisne para la escritura brillante. Yeah. Un último momento de esplendor antes de ser completamente superada por el lenguaje de la imagen y la inmediatez. La fotografía y la telegrafía introdujeron un nuevo tipo de discurso que priorizaba la fascinación por encima de la complejidad y la coherencia. Interesante. Y así llegamos a la era de la televisión, que para Postman se convierte en la nueva epistemología, la principal fuerza que moldea nuestra manera de entender el conocimiento y la verdad. Ajá. La televisión ha alcanzado el estatus de mito, una forma de entender el mundo que nos parece natural. Y que rara vez cuestionamos. ¿No les parece que la televisión sigue siendo una presencia constante en muchos hogares de España y Latinoamérica? Ah, sí, por supuesto. Lo preocupante para Postman es cómo la televisión tiende a presentar todos los temas como entretenimiento. La idea televisión seria casi se contradice. Sí, es cierto. Conocemos los noticieros, con su música alegre, sus presentadores atractivos y sus segmentos cortos y sin mucho contexto. Interrumpidos constantemente por publicidad, ¿cómo afecta esta constante presentación como entretenimiento a nuestra capacidad de tomar en serio asuntos importantes como el cambio climático o la desigualdad social? Es una buena pregunta. Incluso eventos que intentan ser serios, como el debate que se organizó después de la emisión de la película el día después en la cadena ABC, son analizados por Postman como simples, actuaciones televisivas. Adaptadas a lo que el medio exige en cuanto a interés visual y ritmo, más que como un espacio para la reflexión intelectual profunda. Las limitaciones de tiempo y el formato mismo de la televisión dificultan el pensamiento elaborado y el debate complejo. A diferencia de la capacidad que tiene la imprenta para la argumentación detallada y la reflexión pausada. De acuerdo. Y aquí es donde Postman introduce la crucial diferencia entre la advertencia de Orwell y la de Huxley. Mientras Orwell temía una sociedad controlada por la presión directa, Ajá. Huxley previó una sociedad que se ¿Ah? divirtiera hasta morir a través del entretenimiento incesante y la trivialidad. Postman argumenta que esta última visión describe con mayor precisión a la sociedad contemporánea, Ya veo. donde la constante distracción puede llevar a una disminución del pensamiento crítico y del compromiso con temas importantes. Bien. Es significativo cómo programas de televisión estadounidenses se exportan a todo el mundo. No necesariamente porque se admiren los valores de Estados Unidos, sino por lo atractivo que resulta el formato de entretenimiento en sí. La televisión se convierte en una especie de supraideología, donde todo discurso se presenta bajo la premisa del entretenimiento y el placer. No ven ejemplos de esto en la televisión que ven en sus países. Oh, sí, muchos. Esto tiene implicaciones directas en la educación, lo que Postman llama la tercera gran crisis de la educación occidental, Ajá. después del paso de la cultura oral a la escrita y la invención de la imprenta. Iniciativas que buscan integrar la televisión en la educación, como el programa El viaje del Mimi que menciona Postman, Ajá. son criticadas por él por dar prioridad al entretenimiento por encima del aprendizaje real y de la participación crítica con el medio televisivo. Claro. Las investigaciones que cita Postman sugieren que el aprendizaje no mejora necesariamente cuando la información se presenta de forma teatral, y que la televisión a menudo lleva una comprensión más fragmentada y menos deductiva en comparación con la lectura. Por eso Postman insiste en la importancia de enseñar a los estudiantes cómo ver televisión de forma crítica, dada la enorme cantidad de tiempo que pasan frente a ella. Esto es algo muy importante para ustedes como estudiantes. No se trata solo de consumir información, sino de entender cómo esa información se presenta y cómo eso puede influir en su forma de pensar. Sí, exactamente. En sus conclusiones, Postman reitera su argumento principal. El medio de comunicación dominante moldea profundamente el contenido y el significado del debate público. Nos anima a ustedes, los oyentes, a ser más conscientes de la epistemología de los medios que consumen, especialmente la televisión. Y podríamos añadir hoy también las redes sociales. Por supuesto. Preguntarnos sobre la naturaleza de la información y su impacto es el primer paso para romper el hechizo del medio. Totalmente de acuerdo. Para cerrar este deep dive, recapitulemos brevemente las ideas clave. Hemos visto el poder del medio para moldear nuestro pensamiento, la histórica importancia de la imprenta y su influencia en el debate racional, el cambio hacia una cultura visual y de entretenimiento dominada por la televisión, y las consecuencias para nuestra comprensión de la verdad, el conocimiento, la política y la educación. De acuerdo. Y para ustedes, estudiantes de España y Latinoamérica, los animamos a observar sus propios hábitos de consumo de medios.
y a reflexionar críticamente sobre cómo diferentes medios, textos, vídeos, redes sociales presentan la información e influyen en su comprensión del mundo que los rodea. Sí. Terminamos con una pregunta para la reflexión. En un mundo diseñado para el entretenimiento, ¿cómo podemos asegurarnos de que el aprendizaje serio y el pensamiento crítico no se conviertan en una simple forma de diversión? O mientras avanzan en sus estudios y en la vida, ¿qué papel jugará la palabra escrita en su búsqueda de una comprensión más profunda y un pensamiento crítico en medio del atractivo constante de las pantallas? Una pregunta para reflexionar sin duda.